Así, nuevamente para todos, buenas tardes. Nuestro grupo hasta ahorita es unos como 50 y tantos estudiantes, 50 y tantos estudiantes. Veamos que ahorita son ya las 6:06 de la tarde y apenas hemos entrado 33 personas, ¿ok? De igual manera, igual vamos a comenzar, pero por favor, yo siempre les pido que seamos muy puntuales en la clase, entrar o conectarnos 2 minuticos antes, con 2 minutos es más que suficiente. Los que quieran entrar 5 minuticos antes no pasa nada, pero por lo menos 2 minutos antes para intentar arrancar. ¿Qué hizo? ¿Quién lo rompió? Intentar arrancar a tiempo, porque parece de pronto extraño, pero cada minutico cuenta, cada minutico es valioso en este espacio que a veces es tan reducido de 2 horas de clase. ¿Ok? Bien. Entonces, nuevamente, para los que se están incorporando, buenas tardes. Para los que ya estaban en sala, buenas tardes también. Aquellos compañeros y compañeras que nos puedan, por favor, colaborar encendiendo sus cámaras para vernos un poco más de cerca. Para mí siempre será muy apreciado y agradecido. Bien. A John, Jason, a Juan, a Danilo, lo estoy viendo ahorita por cámara, buenas tardes. A Sebastián y a William también, que se ven las cámaras. Bien, nuevamente para todos, muy buenas tardes. Alexandra también, buenas tardes. A Pedro. Antes de iniciar propiamente nuestra sesión de hoy, me gustaría preguntar en general cómo nos ha ido, cómo nos está yendo hasta ahorita con la actividad de mañana. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ya tenemos todo listo, estamos como el zapato, ya lo que estamos es lustrándolo para que quede brillante. Profe, nos ha ido bien, pues por lo menos el grupo de nosotros. Ok, perfecto. Sí, ya está eso prácticamente listo. Perfecto, me parece muy bien. Excelente eso. ¿Algún otro compañero? ¿Cómo le esté yendo hasta ahorita? ¿Hemos encontrado información suficiente de la obra que seleccionamos? En teoría de pronto sí. Primero porque cada equipo seleccionó su propia construcción, su propia obra. Y también porque los arquitectos que teníamos ahí son arquitectos ya que tienen muchísimos años, décadas, podríamos decir, de trayectoria y han dejado un legado importante en nuestra humanidad arquitectónica, llamémosla de esa manera. En teoría, digamos, la que ustedes hayan seleccionado, obviamente haciendo una buena recopilación de información, en teoría deberíamos de encontrar suficiente información. ¿Vale? De pronto en algún momento, cuando yo pasé el listado, me decían, profe, ¿y por qué de pronto no metimos a este arquitecto, a este otro, o a este arquitecto que es una chica también? No quiero, obviamente, que en ningún momento se vaya a pensar que se pueda entender, ay, el profe es como un poquito machista porque solamente colocó a una sola chica dentro del listado. No, para nada. ¿Listo? Yo en este aspecto soy muy mente abierta de esa manera. Solo que si nosotros buscamos información por internet, simplemente en algún buscador, y podemos escribir arquitectos más importantes de los últimos tiempos, o de pronto de lo que es la historia de la arquitectura, vamos a encontrar más o menos los que nosotros se nos fueron asignados. ¿Ok? Obviamente hay arquitectos y arquitectas que están bastante recientes, o de pronto a lo mejor tendrán un par de décadas trabajando en el campo de la arquitectura. Estoy seguro que han hecho construcciones innovadoras, sorprendentes, que habrán hecho un gran aporte a este campo de la arquitectura, pero a lo mejor puede que todavía no haya mucha información de ellos en internet, a lo mejor. Puede que a lo mejor sea solamente alguna revista que dedicó un artículo a un arquitecto por una obra que de pronto la hizo o lo hizo catapultarse, pero listo, hasta ahí de pronto. ¿Okay? Entonces
una vez más, sin ningún tipo de que se vaya de pronto a malinterpretar, profe, pero ¿por qué solamente este listado? O que hubiesen sido todo lo contrario, que hubieran sido puras chicas, puras arquitectos y no hubieran habido arquitectos. Profe, ¿será que usted es muy feminista? ¿Por qué no? No, nada de eso. ¿Listo? Es solamente intentando brindar la información que puede que consigamos con muchísima mayor facilidad y accesibilidad por Internet, ¿okay? Que es hasta ahorita nuestro principal medio de investigación. ¿Listo? Era solamente hacer este pequeño paréntesis nomás. Bien, ¿algún otro compañero, algún otro equipo que de pronto, profe, bien, aunque nos falta hacer tal cosa, pero creo que vamos todos sobre ruedas? Vamos a hacerlo en este instante antes de iniciar nuestros contenidos de la sesión de hoy propiamente. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, estás? Jason, ¿cómo estás? Bien, pues nosotros vamos bien. Yo te quería hacer una pregunta, o sea, Adelante. teniendo, o sea, todas las recomendaciones y todo lo que tú nos diste como pautas, entiendo yo más que es más como un análisis, ¿no? Más que, digamos, buscar texto en internet o es Es en base análisis, a lo, propiamente es sí. eso. Ujú. Entonces, digamos que ahí ya el texto y todo ello pasaría aquí a un segundo plano o algo así, y nosotros daríamos también, o sea, se tendría nuestro punto de vista en cuenta. Siempre y cuando todo esté firmemente argumentado o justificado, son posiciones válidas. No es que de pronto a lo mejor veamos, no sé, la Torre Colpatria, por decir algo. Y entonces digan, no, la Torre Colpatria tiene forma, tiene caras con forma, no sé, triangular, por inventarme algo. ¿Sí? Pero si queda solamente ahí, triangular, y yo de pronto pregunto, ajá, Jason, pero ¿por qué de pronto tú consideras que tiene forma triangular? No sé, profe, porque sí, porque yo creo que son triangulares. ¿Listo? Eso no es una postura justificada o una posición que tenga un sustento que tú digas, que de pronto yo diga, ah, listo, sí, Jason tiene razón. Creo que viéndolo con ese punto de vista, veo que él le tomó las medidas a esas caras y en efecto, cada una de las fachadas de Colpatria tienen formas de triángulo. ¿Okay? Para eso, recuerden que literalmente lo que consiste en un proceso de análisis en general es lo que está complejo, irlo estudiando por partes. Es como si tuviésemos un trozo de, digámoslo así, muy coloquialmente, como un trozo de carne para mechar. No es que tenga hambre, bueno, sí tengo, pero un poquito nomás. ¿Listo? Es como si tuviéramos un trozo de carne aquí para mechar. Hemos puesto a hervir en la olla pitadora, en depresión, y ya cuando lo tenemos, empezamos a sacar las hebras, porque vamos a empezar a preparar una comida. Entonces, eso es lo que hace el proceso de análisis. Tenemos el elemento completo, la arquitectura, el proyecto como tal, y ese proyecto empezamos a desgajarlo en función a los distintos tópicos que hasta ahorita y también en la jornada de hoy iremos estudiando. En cuanto a la forma, en cuanto a la función, en cuanto al contexto, en cuanto a los espacios, en cuanto a la circulación, en cuanto a los recorridos, en cuanto... ¿Listo? Empiezo a ver todo con su óptica o con su lupa correspondiente y podemos decir, la Torre Colpatria desde el punto de vista formal se aprecia de tal manera, por esto, por esto, por esto y por esto. La Torre Colpatria desde el punto de vista espacial, pudimos darnos cuenta o llegamos a un consenso entre todo nuestro grupo que mediante esto funciona de tal y tal manera, por tales y tales razones. ¿Listo? Todos siempre debe llevar un argumento o una justificación. Si no está argumentado, no está justificado, yo puedo decir, como dice en un programa de televisión, siguiente, y vemos el siguiente tópico, ¿ok? Todo. Y acostúmbrense siempre eso, y en arquitectura bastante. Entonces, si de pronto ya empezaron a ver alguna materia de metodología, de investigación, en la cual tengan que ir de pronto a ver elementos básicos de lo que es la investigación, todo eso, pero cuando nosotros nos acercamos casi al final de nuestra carrera, que presentamos un proyecto, todo el proyecto debe estar justificado y sustentado. Que colocamos de pronto una columna en el medio de la plazoleta de la comida,
por qué colocamos esa plazoleta. Esa columna, la función de esa columna es por esto y por esto, porque tiene una caracterización, porque realiza esto, porque realiza esto otro. Es decir, siempre hay un basamento. Si está apoyado con una bibliografía, que es lo correcto, ese argumento es válido. ¿Listo? Si es de pronto, no porque, no sé, creo que se me escapó, o no sé, o nos rascamos la cabeza, entonces enseguida el jurado, y se acordarán de mí cuando llegue el momento, el jurado empezará como que no me convence, este elemento como que no fue pensado y como que está ahí puesto como por poner o porque no sabíamos nada más que hacer. ¿Sí? Entonces, en todo momento, compañeros y compañeras, en todo lo que ustedes vayan a realizar de investigaciones en su carrera y hasta parte de la carrera, busquen siempre tener ese sustento y esa justificación. Y con justificación, pues obviamente, de pronto puede que alguien le va a rebatir algo, pero ustedes tienen un soporte diciendo, ah, sí, listo, a pesar de todo, tiene razón. Es como si fuéramos así, alguna especie de abogado. Que los abogados pueden ser que están defendiendo a una persona que a lo mejor sea culpable, pero consigue argumentos sólidos y a lo mejor esa persona culpable sale en libertad. ¿Okay? Porque a veces pasa. Así funciona de pronto esa química de lo que es la defensa para aquellas personas que de pronto cosas así de derecho. ¿Okay? Entonces, así acostumbrémonos siempre en todo momento a pensar de esa manera. ¿Vale? Bien. Vamos entonces a nuestra jornada de hoy. Para aquellas personas que quieran, yo dejé en la plataforma este fin de semana 2 documentos PDF. Uno se llama sesión 4.2, espacio, 2 puntos, abertura, y el otro se llama sesión número 5, organización y circulación. ¿Listo? Todo lo que estamos viendo son diferentes aspectos de un proyecto o el diseño arquitectónico. Bien, nosotros el viernes pasado, casi que al final, vimos algunos tópicos o un tópico que también formaba parte de lo que eran los espacios, referido a las aberturas. Lo vimos así bastante rapidito, vamos a complementarlo ahora, de pronto con un par de imágenes, no me voy a extender mucho, ¿listo? Pero hago la pregunta muy rápido. Digo, ¿qué importancia hasta ahorita ustedes pudiesen identificar en que un proyecto o una construcción, una arquitectura en general, posea aberturas, sea de cual tipo? Una pared a la cual hicimos un hueco, una ventana, un plano de vidrio, una ventana corrediza, una ventana de romanilla, unos bloques de ventilación. En general, cuando nosotros observamos y vemos aberturas en muros, en una construcción, en una edificación, ¿qué importancia pudiésemos otorgarle nosotros a eso? De pronto para conectarse un espacio del otro, profe. ¿Conectarse? ¿En qué sentido conectarse, Karen? ¿Cómo lo verías tú? O bueno, como para pasar de un lugar a otro. Sí, en cuanto a las aberturas de los muros. Ajá, pero Para viéndolo más que conectar todo. el exterior con el interior, podría ser. Ajá, pero vamos ahorita a entender abertura no propiamente como un vano para puerta, como si fuera un acceso, sino como si fuera una especie de ventana o algo que cumpla una función más o menos tipo ventana. Ah, Iluminación, bueno, entonces como tema de iluminación. Sí, iluminación correctamente. ¿Para cambio qué más? de perspectiva, cambio de perspectiva, Sí, correcto. Cambio de perspectiva, exactamente. ¿De qué otra forma le podemos encontrar alguna importancia o relevancia a que nuestros proyectos tengan aberturas? Ventilación. Ventilación, exactamente. Iluminación. Iluminación, sí, señor. Correcto. Hasta ahora, cuando ustedes han observado construcciones, ¿en qué partes de una estructura o de un proyecto como tal solemos encontrar más aberturas? al frente del edificio y la parte de atrás. De pronto en la parte frontal, en lo que es la fachada principal, podría ser, sí, que encontremos mayor cantidad de abertura, sí. Digamos De en los pronto, techos, las claraboyas. en los techos, en claraboyas, exactamente. Alexandra, ¿algún ejemplo que se te venga en la mente de alguna edificación que tenga alguna perforación o una abertura en el techo que funcione como un tragaluz, una claraboya?
Ay, no, profe, me corchaste. No se me viene ninguna a la mente. Profe, los ductos de ventilación, No importa. No, propiamente no se consideran así. ¿no? Profe, en los zócalos. Está a ese sistema. En los zócalos. Los zócalos, Sí, que son, bueno, tengo entendido que son como ese tipo de ladrillo que tiene diseños y pues tienen muchas como si fueran un bloque huequitos. perforado. Eso sí, tal Ajá. cual. Sí, eso también funciona dentro de lo que es, digamos, entrarán parte dentro de lo que es la perforación. ¿Okay? Porque Tenemos eso de sirve pronto para un muro. ventilación e iluminación Claro, también. exactamente, así es. Entonces, Las tenemos un pérgolas, muro, profe. ¿Las qué, perdón? Las pérgolas. Correcto, otro elemento que nos sirve para darle otra característica distinta a lo que es una abertura. Ojo, no todas las aberturas que nosotros tenemos en un proyecto tienen siempre que ser o una ventana o un panel de vidrio, porque puede tener otras caracterizaciones, como acaba de decir, creo que fue Omar y a lo mejor puede que coloquemos algunos bloques perforados, bloques de pronto de arcilla que se ven con bastante frecuencia, algunas pérgolas podría ser, o algunos otros elementos verticales pueden ser de otro material, metálicos, de piedra, indistintamente. Es decir, no siempre debe llevar un panel de vidrio o algo relacionado al vidrio. Esos elementos de abertura, las grandes funciones, desde el punto de vista ambiental, es eso. Ayudar a lo que sería entrada de iluminación natural, promover lo que es la ventilación también natural dentro de la edificación, buscar que una edificación pueda contar con ventilación cruzada, que pueda mantener completamente y perfectamente aireada una edificación, obviamente, si su función lo requiere. Porque si de pronto estamos diseñando un cine y nosotros vemos, pues los cines normalmente no tienen perforación, porque su función no lo amerita. ¿Okay? Un cine es otro tipo de construcción, otro tipo de función que literalmente requiere estar lo más encerrado posible, porque eso es a lo que vamos a nosotros. Vamos a literalmente a olvidarnos lo que pasa, a concentrarnos en una película, en una proyección, y luego después de ahí, ahora sí volvemos al exterior. ¿Vale? Bien. Comparto por aquí rápidamente pantalla. Me confirman, porfa, si son tan amables, que ya se vea la pantalla. Sí, ya podamos estar viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Aquí creo que es listo. Esta la tenemos en la plataforma por si acaso queremos descargarla o seguir volviendo a revisar información. Habíamos visto el día viernes la parte de las aberturas que podemos, según nuestro autor, podemos encontrar bajo 3 modalidades: en planos propiamente, en esquina de un plano o también entre planos. Cada una pues tiene una diferenciación, pues hay una que a lo mejor son aberturas en planos centradas, descentradas, podría ser, en trama repetida, retraída o hacia adentro, rendida, en el techo, como comentaba ahorita, se me olvidó el nombre de nuestra compañera, no sé si era Joana, no me acuerdo. La que dijo que podía ser Alexandra, que podía ser una claraboya, un tragaluz en el techo, es otra modalidad de abertura. Otra específicamente cuando ya esta abertura está más pegada a una de las aristas, a los bordes como tal de estos planos. En este caso, pues pegadita hacia una arista, en una esquina, en conjunto, también pegadas en la esquina, que dan la sensación, en este caso, como si fuera una abertura o una perforación tipo en L. Normalmente cuando observamos este tipo de diseños de abertura, casi siempre la otra fachada, es decir, el otro muro que está pegado con este, suele continuarle lo que sería la abertura o la ventana. ¿Okay? En el techo pues también, en esquinas, encontramos en este tipo entre planos. Es decir, podemos encontrar a lo mejor 2 muros que tienen, predominan más que todo lo cerrado, y entre ellos puede que encontremos más aberturas.
hacia un lado, en la parte superior, abarcando más o menos como unos 3/4 del muro, observando en este caso todo el muro acristalado o todo un panel de vidrio, o de pronto acá, todo una franja de perforación en el techo, como si fuera una especie de tragaluz o claraboya alargada. Algunos ejemplos muy sencillos, muy puntuales. Por ejemplo, acá, la capilla Notre Dame du Hall de Le Corbusier, en Francia. En este caso, pues, perforaciones aisladas, no se aprecian de pronto totalmente centradas, más bien descentradas en la que está en el fondo, alguna de pronto tipo agrupada, la que se ve a nuestra derecha, ¿listo? Pero que en efecto dan ciertas sensaciones lumínicas dentro de esta edificación religiosa. Creo que hubo un compañero que la semana pasada me decía, se me olvidó el nombre, y creo que era una capilla de Tadao Ando. En el fondo tiene 2 perforaciones que hacen modo de cruz, y que obviamente la iluminación de afuera, la luz del sol que entra hacia adentro, completamente, perdón, redundé, entra completamente a través de esas aberturas muy delgadas, y que las personas que están adentro empiezan a tener ya esa conexión de pronto como un poco más espiritual, más mística, con Dios en el momento de su oración, y ese tipo de construcción puede llegar a favorecer esa conexión espiritual. Tenemos otra acá, esta también es, si no se me olvida, pues es de Le Corbusier. En Francia también, este es como un taller de un artista. En este caso observamos unos muros acristalados que se aprecian como si fueran en L. Y tenemos una vista exterior y más o menos cómo se vería desde la parte interna. Cómo tenemos toda esa gran entrada de luz aquí adentro y cómo también es nuestra relación visual desde lo que está en la parte interior, es decir, la función que se cumple aquí adentro, con todo el exterior. Profe, perdón, este es muy acristalado el que estás diciendo, ¿sí? No creo propiamente porque observa acá. Tenemos este muro. Ah, ok. De pronto por fuera sí se aprecia como un muro acristalado, pero desde adentro observemos que aquí tenemos una parte de un muro macizo y aquí sí tenemos el panel de vidrio, un muro de vidrio. ¿Okay? Pero de pronto podríamos ver que por las proporciones, las personas que están adentro podrían llegar a decir que son como un muro acristalado, porque yo creo que más del 75% de este muro o de lo que se aprecia en esta función parece completamente transparente. O sea que los muros acristalados irían de techo a piso. Normalmente se consideran así, de techo a piso y de lado a lado. Es decir, no hay propiamente ningún cerramiento, sino todo eso suele ser paneles de vidrio o perforaciones. Cuando tenemos un muro acristalado, serían para cerramiento, sería como columnas verticales. Podríamos decir que es un alzado vertical. ¿Cómo así? No entendí muy bien, Alexandra, perdón. Eh, o sea, yo tengo el cerramiento en muro acristalado, pero las columnas van, digamos, a mitad. Digamos, por un lado es cristal, por el otro, o sea, digamos que es todo cristal, una caja de cristal, ¿sí? Pero en la mitad tengo las columnas que me van sosteniendo. Sí, claro. Entonces, igual ¿qué tipo también de cerramiento creo que lo sería? podríamos considerar también como muro acristalado. Porque Sí, sí, sí. obviamente, ajá. Pero la modalidad de ser, no es cerramiento, del alzado sería, ay, profe, espérame, te digo, la página del libro en el que la vi, ya No importa. Pero dale, sí que ya te interrumpo. Ok, dale, listo. Ok, ojo, a veces pasa así, que tenemos un muro y a lo mejor esa es un muro o una pared bastante larga que necesariamente requiere un soporte estructural. ¿Listo? Obviamente nosotros también, dentro de lo que es nuestro diseño, intentamos que esos elementos estructurales también lleguen a armonizar y a mezclarse con todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Okay? Intentamos nunca apartarnos de la estructura porque obviamente toda edificación requiere una estructura. Es como si a lo mejor llegáramos a intentar pensar que un cuerpo humano, ya te doy la palabra Jason, que un cuerpo humano podría funcionar sin el esqueleto.
¿Listo? El esqueleto es nuestra estructura. ¿Listo? Al igual que en la arquitectura, en un proyecto, el esqueleto vendría siendo las columnas, las vigas, todos los elementos que ayudan a soportar, a transmitir cargas de arriba hacia abajo. Entonces, siempre intentamos que eso también se vaya fusionando y que no nos vaya de pronto a quedar estéticamente desagradable. Jason, adelante. Una preguntita, profe, que me surgió ahí con lo del muro acristalado. Cuando, digamos, el sol, digamos, la fachada que se va a construir, da directamente con, digamos, con el nacimiento del sol. ¿Tú qué recomiendas? Digamos, que sea una fachada, digamos, para que no se caliente esa parte de la casa mientras llega el mediodía y bueno, y vuelve y se oculta. ¿Tú recomiendas que esas paredes sean, o sea, sean paredes en muro o digamos si se mete mucho cristal se vuelve incontrolable el calor? ¿O qué recomendarías tú? Eso debe estar siempre asociado con las condiciones medioambientales en las cuales vamos a construir. Porque, obviamente lo sabemos, no es lo mismo que a lo mejor hagamos nosotros una casa en Barranquilla, de pronto, ¿listo? O la hagamos, pongamos el caso, no sé, al norte de Canadá, se me ocurre. ¿Ok? Hay dos condiciones medioambientales o bioclimáticas completamente distintas y casi que una es el opuesto del otro. Entonces, a lo mejor, si estamos diseñando en una ciudad de pronto como Barranquilla, que es una ciudad pues bastante calurosa, en ese tipo de contexto, normalmente desde la parte de la arquitectura bioclimática, se recomienda que primero las fachadas más cortas sean las que apunten hacia el este y hacia el oeste, las más cortas, y que las fachadas más largas son las que apunten hacia el norte y hacia el sur. Que al mismo tiempo esas fachadas este y oeste logren tener la menor cantidad de cristal posible, digámoslo así, para no recalentar, digamos de esa manera, el espacio interno que ahí se puede estar generando, sino más bien intentar buscar elementos de protección solar, como por ejemplo parteluces, como por ejemplo inclusive como pérgolas, elementos así verticales que nos generen sombra a la pared o al muro y que así no vaya a haber un calor excesivo dentro de ese recinto. Que por el contrario, las fachadas norte y la fachada sur puedan tener la mayor cantidad de abertura porque son las que durante el año reciben menor cantidad de asoleamiento. ¿Listo? Obviamente, y eso siempre lo vemos claro, cuando ustedes ven arquitectura bioclimática o cuando estudiamos arquitectura bioclimática se darán cuenta de eso. El sol no siempre sale como si fuera algo súper perfecto de este a oeste, así tal cual. Durante el año él tiene unas variaciones, en algunos días del año el sol se va como que saliendo más hacia el noreste, en otros casos del año va saliendo el sol más hacia el sureste, en unos días del año el sol va ocultándose más hacia el suroeste o en algunos días del año el sol se va ocultando más hacia el sureste. Es decir, tiene más o menos ese recorrido durante todo el año. Hay momentos en esos 365 días que llegan a ser más calurosos y normalmente nosotros siempre hacemos cierto estudio bioclimático con un diagrama solar para que nuestra edificación no vaya a tener una ganancia de calor innecesaria. Y por el contrario, Jason, nosotros estamos trabajando o tenemos un cliente o vivimos de pronto en el norte de Canadá y estamos haciendo un proyecto por allá, creo que hemos podido ver que para esa zona son temperaturas bastante bajas, bastante frías. A lo mejor necesitemos tener alguna entrada considerable de luz a lo que sería hasta del este al oeste para intentar ganar la mayor cantidad de calor para dentro de la edificación, pero al mismo tiempo sin abusar, porque obviamente el vidrio o el cristal no es un aislante térmico. Entonces un vidrio de pronto no le podemos, no puedo decirle que como yo tengo un vidrio, adentro estoy más calientito y afuera está más frío. No. El vidrio también tiene sus grados de transmisión de temperatura. Entonces,
digamos, uno poco a poco va haciendo ese análisis, ese estudio, y dependiendo a lo que son variables medioambientales, debemos ir poco a poco otorgando una buena respuesta. Cuando tenemos climas relativamente intermedios, es decir, que a lo mejor no hace ni mucho calor ni mucho frío, creo que se le conoce más o menos como algo, un ambiente templadito, a veces ese tipo de clima casi que se presta para hacer cualquier cosa, prácticamente. ¿Listo? Pero obviamente todo siempre tiene que ir, por lo menos es siempre mi punto de vista, todo tiene que ir amarrado con nuestras variables medioambientales, porque nosotros no estamos dentro de una burbuja. Nosotros estamos conectados con un contexto y también la arquitectura, en algunos casos, puede acoplarse y tener una buena respuesta hasta ese contexto. ¿Sí? ¿Jason? ¿Sí? Ah, sí, profe, gracias. Sí, Ok, sí, sí. O listo. sea que el muro retiene más el calor que un cristal, ¿cierto? Dependiendo también el tipo de muro, ojo. A veces va a decir, profe, pero nunca me da una respuesta precisa. No, es que todas esas son condicionantes de una construcción. Ojo, los materiales que vienen mucho de la arcilla y la piedra, ellos, por lo menos lo que nosotros utilizamos mucho aquí en nuestra ciudad, los ladrillos estos de arcilla roja, ellos suelen acumular bastante el calor y por las noches, obviamente, así como le entra el calor, en algún momento tiene que botar el calor. Entonces, después de recibir todo el día el sol, el sol, el sol, llega un momento en la noche, cuando ya está empezando a bajar el sol, en que ese calor empieza a salir de ese elemento, del bloque como tal, y entonces, obviamente, el calor va hacia afuera y hacia adentro. ¿Okay? Obviamente no es que nuestras casas se van a convertir en una cava térmica o algo así, no. Pero por lo menos es uno de los comportamientos que tiene ese tipo de material. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con climas cálidos, siempre se recomienda muchísimo, no siempre de pronto se llega a hacer, pero se recomienda bastante utilizar materiales que nos ayuden a nosotros a aislar la temperatura exterior del interior. Entonces, en algunos años yo llegué una vez a conocer un sistema constructivo, era simultáneo, un sistema constructivo estructural, porque el mismo eran una especie de muros portantes. Esos muros portantes eran a base de láminas de icopor y esas láminas de icopor estaban conectadas por una armadura metálica, es decir, como si fueran unas cabellitas muy delgadas que le pasaban de un lado al otro. Era un sándwich literalmente, una parrilla metálica, el bloque de icopor y luego la otra malla metálica. Luego eso se le proyectaba concreto y al final quedaba como un muro estructural. Entonces, obviamente, ese tipo de construcción, por tener ese elemento aislante de temperatura, como lo es el icopor, que ya nosotros lo conocemos, tiene estas grandes propiedades de aislamiento de temperatura, es decir, lo que adentro está caliente, pues lo intenta conservar caliente, lo que adentro está frío, intenta conservarlo frío. Ayuda a que construcciones en climas cálidos adentro puedan tener una mejor sensación térmica. En cambio, si colocamos materiales que ayuden a conservar o a retener mucha temperatura, podría resultar que, además de recibir todo el calor de la mañana, la tarde y final de la tarde, en la noche, cuando ese material ha absorbido toda esa cantidad de calor, en algún momento lo tiene que soltar. Y luego en la noche vamos a tener también una vivienda o una edificación bastante calurosa, en este caso porque el material está desprendiendo el calor que ha retenido. Entonces, todo eso siempre incide en el diseño del tipo de material y todo. Entonces, cuando estamos en clima frío, creo que no afecta tanto que el material absorba tanto calor, porque en algún momento de la noche puede que lo vaya a soltar y nos pueda brindar una sensación bastante confortable en horas de la tarde-noche. Sin embargo, hay que tener siempre la particularidad de que, así como absorbe el calor, llega un momento en que también puede absorber bastante frío. Y podemos ver que a lo mejor un día, de pronto como un nuestro, en el que no ha habido prácticamente sol, y eso es de pronto lluvia y frío, lluvia y frío, lluvia y frío, y tenemos este tipo de materiales, y nosotros tocamos este material,
Eso va a ser como si estuviéramos colocándole la mano a un bloque de hielo. Se me ocurre. ¿Ok? Y así como absorberá ese frío, en algún momento soltará el frío y seguirá estando el recinto con esa temperatura. Entonces, siempre hay muchos estudios que deberíamos tener en consideración cuando estamos haciendo nuestro diseño. En la medida en que ustedes poco a poco vayan avanzando en la carrera, irán descubriendo todo eso. De pronto, si les resulta de interés, paréntesis, y con esto ya después seguimos, en el grupo que yo les compartí, que por Telegram, hay varios libros de arquitectura bioclimática. Pueden revisarlo y descargarlo, pues todos los que quieran, y ir empezando a revisar. Hay unos que son de pronto aquí, creo que 1 o 2 son de aquí de bibliografía local, hay otros que son de otras partes y hay otros que son tipo investigación. Y siempre es muy interesante, honestamente hablando, porque a veces, yo lo digo que es como tendencia, como si fuera tendencia. Como un empresario normalmente que trabaja en la parte de la construcción busca es intentar densificar un lote, es decir, meter la mayor cantidad de personas, porque esto obviamente es mucho más rentable, le genera mayor ingreso económico, pero que ese tipo de principio no vaya a ir en detrimento de lo que es un proyecto como tal. Es decir, que no por yo querer meter 10.000 millones de personas en un lote, entonces voy a hacer construcciones que como si no estuvieran destinadas a seres humanos. Recordemos que ese es nuestro público en general, sean de distintas clases sociales, clases bajas, clases medias, clases altas, quienes sean. Nosotros diseñamos para seres humanos y para personas. A menos que hagamos de pronto, no sé, un establo que está para animales. Y aún así, pues los animales son personas que sienten. ¿Okay? Bien. Una imagen más solamente para finalizar esta parte de las aberturas. Un ejemplo aquí, como pudiésemos de pronto leer, aberturas entre muros. Tenemos aquí un muro que es predominantemente cerrado y tenemos en el medio una abertura. En este caso puede ser una ventana, puede ser una puerta, algo que me conecte con el exterior. ¿Okay? Este elemento acá es este elemento que se ve por aquí. ¿Listo? Que tiene casi que una predominancia de ser cerrado. ¿Listo? Cualquier cosa, esta presentación también la encontramos disponible en nuestra plataforma. Bien, vamos entonces ahora a entrar en el tema de organización y circulación. Si hablamos entonces ahora de organización y circulación, y les hago yo la pregunta, ¿qué importancia podría tener para ustedes que los espacios de una edificación X estén bien organizados? ¿Qué importancia puede tener para nosotros que los espacios de una arquitectura X determinada tengan una buena organización? Ahorro de La tiempo circulación, y confort. Ajá, ahorro de tiempo y confort. ¿En qué sentido ahorro de tiempo y confort? Ya les doy la palabra a los que están levantando la mano. No sé, digamos, la disposición, digamos, de los baños, las cocinas, digamos, el comedor con la cocina, ¿sí? Entonces ahí como un ahorro de tiempo de usted, digamos, de cocina y de una vez pone los alimentos sobre la mesa. Ok, sí, entiendo eso. Pero sí, podríamos entonces verlo desde ese punto de vista correcto. Ajá. Andrea, adelante. Profe, mejoramiento visual. Muchas veces hay espacios donde solo con entrar a un lugar como que le genera a uno estrés y solamente es como por cómo está conformado este lugar. De pronto muy pequeño, entonces todo queda muy tupido. Entonces, claro, esto se basa en que cuando lo construyeron, pues no pensaron qué se iba a hacer en ese espacio. Exacto. Andrea, ¿hay algún ejemplo que a lo mejor se te venga en mente? Que tú digas, profe, yo creo que esto no tiene como una buena organización, que digamos desde mi punto de vista. A ver, pensar. O de pronto puedes ir pensando y me comentas en un par de minutos. Sí, ¿te parece? eso, sí, profe. Sí, vale. Ok. Tengo la mano levantada de Michael. Adelante, Michael, por favor. Michelle, profe. Buenas noches, ¿cómo Perdón. profe, pues se genera mayor aprovechamiento de los espacios, que es importante la organización, ¿no?
Ujú, sí, me parece de acuerdo. ¿Se pudiesen de pronto imaginar una vivienda que cuando ustedes entren sea directamente a la habitación y que de pronto al lado de la habitación esté la cocina y de pronto la despensa se encuentre al final de esa vivienda y ustedes tengan que pasar por baños, por salas, por comedores? ¿Se apreciará más o menos como algo como funcional, como que de pronto puede ser agradable para nosotros? Edwin. Pues, profe, la verdad sí, ya he visto ese caso en sus Sí. tales aparta estudio, los que le llaman ahora aparta estudio, que es apenas una habitación con una cocina pequeña y un baño. Y sí es muy incómodo entrar y ver directamente la cama. Sí, Ah, hay sí algunos de es. nosotros, por lo menos a mí, honestamente, yo lo hablo muy personal, de verdad. Hay gente que le encanta ese tipo de espacios, a veces se le conocen como espacios únicos. Espacios únicos que literalmente vamos intentando como que aislar, ya sea con un tratamiento de techo, tratamiento de piso, pero que en general ustedes entran, ven todo y ya, pueden darse la media vuelta porque ya vieron todo el apartamento. A mí Exacto. por lo general no. A mí, pues, si me preguntan a mí, desde el punto de vista muy personal, no. Me gusta que cada espacio pueda tener su cierto confinamiento, su cierta privacidad, en el caso obviamente que lo requiera, como por ejemplo una habitación. ¿Okay? Por mucho que de pronto sea una persona la que vaya a vivir ahí, una sola persona. ¿Okay? Pero eso Que, podría ser. que son espacios que uno entra y uno no sabe si sentarse o más bien quedarse ahí en la puerta. En la puerta o de pronto irte de una vez a la cama o sentarte Sí, en el baño de una vez, uno no lo sabe. Ciertamente tienes la razón, Gaby. exacto. ¿En algún momento se han tropezado o han tenido alguna experiencia, como les comentaba de pronto así la pregunta ahorita, que se les venga ahorita a la memoria, que ustedes hayan podido decir, yo creo que a lo mejor este recinto, este centro comercial, este museo, esta oficina, como que no tiene una buena respuesta a la organización de los espacios? De pronto tengan algo ahorita en mente. Yo, profe. ¿Quién me dijo yo? Andrés Tobar. Andrés, adelante Andrés, tienes el micrófono para mí. Si quieres, si quieres les muestro, porque pues ahorita yo estoy haciendo un edificio, ¿sí? Uh-huh. ¿Pero tienes algún link, alguna página? No, les comparto aquí, les muestro los planos les comparto pantalla y les muestro los planos. Ok, vamos un segundito. Ya espero, los busco. Listo, me avisas entonces, ok. Ajá, mientras va buscando nuestro compañero la información, ¿qué otro de pronto caso se les pueda venir ahorita a la mente que digan, profe, yo creo que según mi perspectiva, no siento que tengan una buena organización de espacios? Profe, Adelante, yo sí. estaba trabajando en como un apartamento de esos viejitos, de esos antiguos, y usted, o sea, ahí estaba la entrada, abría la puerta y pues se veía la habitación y todo, pero detrás de la puerta iba directamente un baño. O sea, usted abría y tenía que cerrar la puerta para entrar al baño y abrir la otra puerta para entrar al baño. O sea, Es era decir, algo que loco. eran puros espacios, uno como decir en filita india, y tengo que pasar por un espacio para llegar al otro. Ya, profe. Sí, algo así. Me parecería incómodo, de verdad. No me gustaría estar en un lugar así. Dame un segundito. Bernardo, adelante, tienes la palabra, por favor. Pues, profe, digamos, un ejemplo podría ser, ya que se presentó esto del camping, algún tipo de cerramiento para apartar, digamos, como una barra de la otra o algo así. Eso le hace mucho falta al camping. ¿Eso está en la Es un parte tema de adentro del circulación. camping, Bernardo? Perdóname. No, en la parte de afuera, digamos, la parte de cerramiento externa del camping, pues, digamos, puede ser una forma de canalizar a las personas para que no hayan estos tipos de encuentros, no sé. Es decir, que Se de me viene pronto como ese ejemplo a la mente. Ok, de pronto, según tu perspectiva, déjame ver si de pronto lo agarré bien tu idea. ¿Se aprecia como muy abierto, muy expuesto? ¿Podría ser? Sí, podría ser, profe. Sí, muy expuesto, digamos, como guiado para estas situaciones también. Ok, de pronto, si yo te hago una pregunta sin querer queriendo, Bernardo. Claro, profe.
¿qué se te ocurriría a ti que pudiese ayudar a solucionar esa situación que nos comentas, perdón? Pues, profe, yo pensaría que de pronto es como aumentar un poco el tema de circulación en el modo de la salida y del ingreso. Podría ser por medio, no sé, de deprimidos, donde tengan que salir, digamos, por diferentes puntos de la ciudad cada equipo, ¿no? Cada barra de cada equipo. Y pues Como también, para digamos, evitar... como dar un tipo de cerramiento donde se interrumpa un poco también esa interacción entre ellos. Es decir, que los de un equipo salgan por una puerta y los del otro equipo por la otra, ¿podría ser algo así? Podría ser así, porque pues, digamos, yo que he ido al estadio, pues regularmente lo que hacen es dar una espera de 20 minutos y sacan a unos primeros y los otros salen después, pero pues igual eso se vuelve una espera ahí a la final, entonces no se hace nada, Como ¿no? dice el dicho, te espero a la salida, algo así. Sí, exacto. Entonces sí, Pues un algo poco así. regular esa circulación. Sí. Y de hecho, digamos, creo que una noticia fue así la que vi, no sé si fue hoy o ayer, no, hoy, en el noticiero, pues que como que hubo este fin de semana algún partido de fútbol y entonces los dos bandos empezaron a pelearse, me presumo que porque quien tenía mejor, no sé, pusieron a poner con esa enemistad por ser de bandos distintos. Permítame un segundito, yo les doy la palabra en este caso a Alexandra, que está levantando la mano, y el compañero. Ya tenemos la información para compartir. Profe, sí, ya tengo el plano. Ya, si Ok. quieres, me permites compartir la pantalla. Déjame ver si lo puedo hacer aquí o tengo que parar yo. Adelante. Ya te damos la palabra, Alexandra. Ya. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Ahí están viendo? Sí. ¿Sí? Sí, ahí se está viendo como un móvil o algo así. Ahí hice el planito, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo, pues les comento, pues este es el edificio que ahorita estoy haciendo, no es un apartamento, no es un edificio así pues relativamente grande, pero pues sí me llama mucho la atención los espacios. Para empezar, es un edificio de 5 pisos, no lleva sótano, ni semisótano, ni nada. Ahorita les muestro otro plano, que es el plano de primer piso, donde se supone que están los parqueaderos. Y como pueden ver, pues el primero que me llama la atención es el apartaestudio 204. A ver si puedo señalarlo aquí. Sí. Sí, este era el mismo que Este iba es a el comentar. apartaestudio 204. Tú ingresas y o sea, a mí me parece un poquito como desagradable, ¿no? Entras, ese es el punto fijo. Esto que ves aquí es la escalera, ingresas y entras al apartamento y lo primero que ves es la cocina. O sea, a mí me parece, pues, muy fuerte. No tiene entrar un buen tú y- espacio para recibir a una persona. No, o sea, entras y de una sala cocina, o sea, ni en un restaurante te reciben así. Ingresas. Con un solo objetivo, mantener la cocina limpia. Sí, usted ya nos no metemos puede en campo irse profundo. sin lavar un plato porque usted trae a alguien y de una sabe qué cocinó, qué desayunó, qué comió, cómo cocinó usted, mejor dicho. Sí, sí lo creo. Ingresas al apartamento y ahí ves aquí la cama, como una especie como de escritorio, un sofá y un baño nomás, ¿sí? No tiene baño para visitas ni nada. Es un apartaestudio de 21 metros cuadrados Yo pensé que era un y poquito la menos. verdad que no son nada baratos. Es en el sector del barrio San Luis. Es una zona bastante edificada de la zona de galerías, Chapinero, y cuestan alrededor de entre unos 250 y 300 millones de pesos esos apartaestudios ahí. Muy pequeñito. No, por supuesto. Esa vaina no es pequeñito, esa vaina es... No, y de pronto, y perdóname que haga el comentario, a lo mejor no. Esto yo lo he visto muchísimo cuando una vez empieza a observar revistas de arquitectura, más que todo revistas inmobiliarias. Hay algo, a mí me parece deshonesto, se los digo muy con todo el corazón, con toda mi transparencia que yo pueda tener. Me parece deshonesto en lo siguiente. Hay empresas inmobiliarias o hay de pronto revistas inmobiliarias que
para hacer más grande visualmente una habitación, una planta, el mobiliario suelen reducirlo un poco de tamaño. Entonces, los baños, de pronto, un lavamanos que puede medir de ancho unos 40 centímetros, a lo mejor en el plano nos los pondrán a 35. De pronto un sanitario que a lo mejor medirá de largo 70 centímetros, a lo mejor en el plano nos los ponen de 60. Una cama, digamos doble, o una cama de estas como para 2 personas, que suele tener lo mínimo como un 1,40 m, a lo mejor en un plano como este, nada más para vender, nos los colocan de pronto como 1,30 m por 1,70 m de largo. Entonces, ese tipo, cuando uno ve eso en conjunto, uno dice, oye, mira, sí se ve grande nuestra edificación, pero realmente no lo es. A veces yo soy más partidario que empecemos a observar elementos como, por ejemplo, puertas, que nosotros más o menos vamos sabiendo cuánto puede ser el ancho promedio de una puerta de acceso, una puerta de baño, y decir, no, esto se ve muy angosto, de verdad. Por ejemplo, intenta enfocar, si eres tan amable, por favor, Andrés, en esa habitación 204. Si puedes acercarte un poquito. Ok, ya te muestro. La palabra. Ahí, para que lo tengan en cuenta, este es bueno, este es bueno. Ponle cuidado, el edificio no tiene espacio para un ascensor, como lo pueden ver aquí el área de la escalera, que es el único espacio viable, 1,12 por 1,12, y pusieron un baño para discapacitados en un segundo piso. Ajá, y cómo de pronto la persona con sillas de rueda llega aquí, entra por este callejoncito y hace toda esta vuelta que como si estuviera viendo Rápido y Furioso Tokio Drift, empiezan como que intentar hasta llegar a ese baño. No, me parece, no estoy de acuerdo. No, profe, ya le muestro la cubierta para que la cereza del pastel. Ya vamos para allá. Ok, vamos rapidito, porque no se me pase la hora. Listo. Okay, pero es importante, es Ahí, bueno que aquí veamos hago este suma tipo de al ejemplos, apartamento 204. porque esos son ejemplos reales, ejemplos que a lo mejor ya están construidos o ya alguien los ha pagado porque se va a vivir allá. Entonces, a lo mejor esta camita de la habitación 204, lo más seguro es que esa persona no pueda comprar, de pronto hay gente que es de gustos grandes, digámoslo de esa manera, que no se conforman con una cama doble sencilla, digámoslo de esa manera, sino que les gusta camas king size o queen size, porque es que yo duermo con los brazos y las piernas abiertas. No, ahí nunca jamás les va a caber. O de pronto no, es que hay una butaca o un sofá que encontré en una tienda que se llama bla, 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 y a lo mejor eso no entra por este pasillito. No me acuerdo si yo lo comenté con ustedes en esta semana anterior, que en algún momento nosotros estamos buscando un apartamento por acá, por la localidad de Suba, de la Cali con la 139, y llegamos a un conjunto de apartamentos y el último piso, creo que era el número 4 o 5, era el que estaba disponible y que tenía un pasillo, una escalera, creo que eran de unos 60, 70 centímetros, no me acuerdo más o menos, era algo así. Que yo decía a la otra persona que iba conmigo, no, es que aquí no pasa la base de la cama que tenemos. Y si de pronto mandamos a alquilar una lavadora, pues tendremos que alquilar una lavadora para solamente la ropa interior, que sea súper pequeñita porque no cabe, por ejemplo. ¡Ay, profe! ¿Okay? Entonces son cosas como esas. ¿Listo? Permítanme un Profe, segundito. Antes que Diana tiene la buen mano aporte. levantada. Diana, un segundito, adelante, tienes la palabra. Profe, yo creo que también las casas, pues que inicialmente se hicieron de 2 plantas y que la gente empieza como a echar pisos y a echar pisos y a echar pisos para ir arrendando cada piso. Por lo menos a mí me pasó que yo viví con mi familia en un edificio que era así, que inicialmente era solamente 2 pisos. Y digamos que donde estaban las ventanas, estaba la parte de comedor, sala y cocina. Y ya en la parte de atrás estaban las 3 habitaciones y un patiecito de ropas. Pero ahí de iluminación, 0. O sea, las 3 habitaciones no tenían nada de iluminación, ni el patio de ropas, que se supone que es fundamental que entre aire.
Claro. Entonces creo que eso también pasa mucho en estas edificaciones que van aumentando y van aumentando pisos. Pues no hay control de la iluminación ni de aire. Ni de Entonces, nada, ni de espacio, ni inclusive hasta de permisología, porque si de pronto, por lo menos ese ejemplo que comenta Diana, en mi barrio es el pan nuestro de cada día. Y si de pronto yo, gracias a Dios que el edificio donde yo vivo no está pegado a lo que es el cableado eléctrico, al tendido eléctrico. Hay por lo menos una separación, yo creo que como de, igual me parece poco, pero por lo menos de la ventana de la sala al cable más próximo, yo estimo como 1,20 m, más o menos. ¿Okay? Para mí sigue estando pegado. ¿Okay? Pero he visto construcciones enfrente que la persona abre la ventana de su habitación y lo que sea y puede tender la ropa en el cableado eléctrico de la calle. Así. Y no intento profe, exagerar porque es así. profe, una pregunta que Adelante. siempre me he preguntado. En esa clase de edificaciones es muy común que uno ve que en cada piso que van aumentando, van sacando como cierto nivel hacia afuera y Ajá, una se van saliendo escalinata. hacia la calle. ¿Esto tiene una lógica o lo hacen simplemente por hacerlo? ¿El volado? La lógica es monetaria, creo yo. De No, el pronto, volado yo creo que se hace, profe, sí. por espacio, ¿no? Porque entre más usted vaya sacando el volado, más espacio usted va a tener si hay una pieza hacia afuera, por decirlo así. Ajá. Y tienes Pero más eso tiene metros un límite. cuadrados. Tienes más metros cuadrados en una habitación. Y a lo mejor, normalmente pasa así, a veces las personas arriendan o venden en función a los metros cuadrados. Entre más metros cuadrados tenga, obviamente es más costoso. Entre menos metros cuadrados tenga, es menos costoso. Entonces, a lo mejor... Adelante. Y en estos casos pasa precisamente lo que usted está nombrando, o sea, quedan muy cerquita de los postes. Exactamente. Y no está permitido, o sea, que no es volado, no es permitido. Y a lo mejor no estaría eso permitido, porque, digamos, en toda ciudad, si no estoy mal, en toda ciudad de todo el mundo, yo estoy la palabra Edwin, hay una normatividad de ordenación territorial que te dice, listo, esta localidad tiene una zonificación o una clasificación X y las normativas, por lo menos externas para esto, es que está el lote y del lote no te puedes pasar más de 50 centímetros, porque obviamente ya eso empieza a tener implicaciones hacia la ciudad. Pero resulta que a veces, no sé, yo no quiero meterme más en, como dice por ahí, en camisa de once varas, pero entonces la gente empieza a buscarle como la vuelta, con muchas comillas, decir, pero es que el nivel 2 yo respeto la norma, así que el nivel 3, 4 y 5 yo me puedo echar cada vez más hacia adelante y entonces como si fuera una escalera así sobresaliendo hacia la calle y a lo mejor estaría respetando la normatividad. ¿Sí? Porque en todas las ciudades, de todas partes, existe ese tipo de ordenamiento porque nosotros deberíamos cumplirlo. Pero pues, como dice por ahí, una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que a veces se cumple en la realidad. ¿Listo? Ya te doy la palabra, Edwin. Andrés, vamos a hacerla rápidamente por aquí para continuar con nuestra presentación. Profe, qué pena. Ya ahorita que mencionaste la lavadora, la persona que compre este apartamento debe tener mucha plata porque no hay espacio para una lavadora. No. Y sabes lo que yo a veces he visto, que se la llevan a las duchas. Las meten en la ducha y el mismo desagüe lo dejan ahí en el piso, pues y como que ya, no sé. Honestamente son cuestiones muy particulares que yo no estoy muy de acuerdo que digamos, pero parece que eso fuera lo que ahorita vende, tristemente. A lo mejor la gente no piensa en eso cuando está, ay, mira, sí, qué bonito, y mira cómo están las sillas, ay, mira cómo está la cama y aquí puedo poner el televisor. Pero de pronto las actividades más cotidianas, ay, cuando vaya a lavar, ¿dónde voy a colocar la lavadora? ¿O dónde me toca? ¿O qué es lo que va a pasar cuando traen la lavadora y el muchacho tiene que entrar? Por ejemplo, en mi casa que yo las mando, las alquilo, y de pronto a veces hay lavadoras que son más grandes, a veces que son más pequeñas, y uno no sabe, pues pasará por ahí, siempre queda la incógnita. Profe, ¿y Bueno, pues, las columnas ahí sí están bien? No las Porque veo muy bien.
tú ves los Ajá, creo que ejes. ya sí la empecé a ver aquí, el C, el B. Pues hay una que de pronto, la del C, la de arribita, con la D que está más abajito, que es el otro apartamento, el 203, normalmente en lo que es la estructura, intentamos nosotros trabajar con esquemas reticulares. De pronto no cuadrículas como tal, pero sí esquemas reticulares. Es decir, que la columna desde arriba intenten tener la mayor correspondencia hasta abajo, porque obviamente eso es todo un ensamble completo a manera de que cumple su función estructural y no puede, o por lo menos es lo que a uno le enseña de manera correcta en la universidad, no debería haber toda esa disposición tan alocada o tan aleatoria que parece papelillos de una piñata, de cómo vayan quedando las columnas, así las vamos construyendo. Deberían tener un sentido y un criterio correcto para eso. Habrá que verlo de pronto a ver qué dijeron los ingenieros de esa construcción. ¿Listo? Pero por lo menos yo les doy mi óptica personal. ¿Listo? Bien, Andrés, voy a interrumpir aquí. Discúlpame que honestamente está muy ¿Ya interesante. dejo de compartir pantalla? Tranquilo, listo, ya lo hago. Y son cosas que a nosotros nos ayudan a ir entendiendo y a ir siendo cada vez más críticos en lo que está ocurriendo en nuestra realidad arquitectónica. No criticones, pero sí críticos. Y cuando es crítico es porque esto es así y no debería ser así, o sí debería ser así por tales y tales razones. ¿Listo? Ahí es cuando estamos dando un aporte crítico. Edwin, adelante brevemente, por favor. No, profe, pues yo lo que estoy viendo, digamos, en estas construcciones como la que nos muestra Andrés, y pues que yo también trabajo en construcciones muy similares, es que muchas veces por cumplir, digamos, las normas para que les den la licencia, entonces se olvidan como del diseño realmente de lo que es la parte de que uno va a habitar, ¿sí? Porque digamos que ahí Andrés nos ha mostrado un espacio libre, ese espacio ahora lo están dejando como de 3x3, es un espacio que ahora dejan, digamos, de ventilación y nos mostraba el baño, el baño para discapacitados, que pues todo eso lo ponen es por cumplir simplemente la norma, más no es que lo vayan a usar, ni, ¿sí? Yo estoy casi Y lo seguro que que a lo es, mejor una persona con discapacidad lo va a pensar muchísimo para querer mudarse ahí. no, y queda complicado y lo ponen ahí simplemente porque de pronto en la norma dice que tiene que haber el baño de discapacitados, pero ahí como lo pusieron eso no va a servir de nada, la verdad. Y lo que Exactamente, dice estoy de la acuerdo contigo. compañera es que en esas casas lo que pasa es que también, digamos que la constructora deja el espacio libre del patio para la ventilación, pero la gente resulta metiéndole una placa y construyendo ahí para arriba y le quitan totalmente la ventilación a las edificaciones. Entonces eso se ve mucho en Candelaria, en todas esas casas de por allá, de Candelaria la Nueva. Sí, señor, estoy de acuerdo con usted, ciertamente. Vemos entonces la importancia que tiene para nosotros y para lo que estamos nosotros formándonos en siempre mejorar o presentar buenas formas de disposiciones, de organizaciones espaciales, porque a la final hay un dicho, una vez eso a mí me lo dijeron, a mí me marcó por completo cuando yo estaba en la universidad, que era lo siguiente. A lo mejor el dicho es un poquito fuerte y me disculpo de pronto de antemano, pero si lo analizamos tiene razón. Dice, los errores de un médico se entierran y los errores de un arquitecto se exhiben. Y así pasa. Es un poco fuerte escucharlo, pero quitando la parte de lo que es la parte de la medicina y los médicos y quedándonos con la arquitectura, así es. Si a lo mejor una construcción nuestra, un diseño nuestro, no fue el mejor, eso no es algo que a lo mejor lo derrumbemos y construyamos algo nuevo, porque sabemos que económicamente no pasa así. Y ahí quedará y se exhibirá de por vida hasta que llegue el momento alguien que lo vaya a construir para hacer algo distinto. Entonces, digamos, pasa así, pasa con muchísima frecuencia. Entonces, nosotros siempre debemos procurar a que todo lo de nosotros apunte a siempre buenos espacios, espacios confortables, espacios destinados para personas, porque es nuestro principal fin. Nosotros diseñamos a seres humanos.
No diseñamos ni para unos fósforos, ni diseñamos para tales personas, no. Diseñamos para los seres humanos como tal, y pues somos personas que sentimos. Bien, con esto entonces vemos lo relacionado con lo que es la organización de los espacios. Y entramos primero con las relaciones espaciales. Cuando hablamos de relaciones espaciales nos damos cuenta que es la forma en cómo empezarán a vincularse o a ver cómo empiezan a ejercer cierta inercia entre ellos un espacio con otros. El autor, Francis Crick, nos propone 4 tipos de relaciones espaciales que serían como que las más emblemáticas, digamos de esa manera. En el primer caso, cuando hay un espacio que está interior a otro. Es decir, tenemos toda una edificación mucho más grande que a lo mejor cumple una función determinada y por dentro tenemos como otro subespacio que puede realizar una función distinta a lo que pasa afuera o puede ser una función complementaria a lo que esté pasando afuera. Para nosotros poder percibir este tipo de relaciones espaciales, visualmente deberíamos observar diferenciación entre la edificación que contiene con el espacio que es contenido. Cuando a lo mejor esta edificación de adentro se hace muy al ras de el otro que funciona como contenedor, entonces ya visualmente no se percibe como si fuera un espacio interior a otro, sino que más bien el de afuera funciona como alguna especie de piel o protección a lo que esté ocurriendo al interior. Tenemos otro caso de relaciones espaciales cuando son espacios conexos, es decir, puede haber una vinculación entre 2 volúmenes. En algunos casos puede que la parte común sea, en los volúmenes, sea alguna función que complemente tanto este espacio como este otro espacio. O puede que no sea el caso, que simplemente esto sea una función como tal y visualmente se aprecie como si hubiese una conexión entre un volumen y otro. Tenemos otro tipo de relación espacial como espacios contiguos. Cuando hablamos de espacios contiguos, es literalmente espacios que están uno al lado del otro. Como por ejemplo ver casos de un piso de hospital, podría ser donde cada habitación, que es un espacio, está literalmente contigua o pegada a la siguiente. Y tenemos otro caso de espacios vinculados por otro común. Tenemos 2, valga la redundancia, espacios que ejercen una función y que estos 2 están conectados por un tercer espacio. En este caso, la ilustración, en este caso de la circunferencia, que está conectando esta primera forma o volumen con esta segunda que tengamos acá. Veamos algunos ejemplos rápidos. Tenemos en el primer caso un espacio interior a otro, un ejemplo aquí creo que lo habíamos visto la semana anterior, el baldaquino de San Pedro, en la iglesia de San Pedro en el Vaticano en Roma, donde tenemos la iglesia como tal, que ya tiene una función o realiza una función específica, y aún así, dentro de él, se aprecia como si hubiese otro microespacio aquí adentro que ejerce como otra subfunción. En este caso, no es una función distinta, es una función complementaria o una función que también va enlazada con todo lo que se realiza alrededor de esta iglesia como tal. Esta podría ser de pronto un ejemplo de un espacio interior a otro. Tenemos este otro caso, otra ilustración encontrada por internet. Las oficinas principales de la empresa AOL, creo que es una empresa americana, norteamericana, si no estoy mal, donde se aprecia todo un espacio alrededor como si fuera un espacio de oficina o un espacio que más o menos cumple ese tipo de función. Y luego parece que este elemento tiene otra función diferente a todo lo que está pasando alrededor. Se aprecia como esto está interior a todo lo que está pasando a su exterior. A lo mejor esta puede ser una sala de espera o a lo mejor será una sala de reunión más específica o más privada, o literalmente es eso, una sala de reuniones en general, para algún cliente, para cerrar algún negocio, de pronto cual sea el caso. Pueden haber otras situaciones de espacios interiores a otros, por ejemplo, cuando vamos a Corferias y vamos a alguna feria del libro, alguna feria
vehículos o alguna feria de pronto de lo que sea. Y a veces hay editoriales o empresas o personas que están haciendo sus stands que son muy esmerados y literalmente intentan brindar una experiencia mucho más, digamos, aislada de todo lo que está pasando alrededor. Como por ejemplo en este caso. Vemos que aquí literalmente cuando uno entra parece que no fuera lo mismo que está pasando aquí a su exterior. Como si están a lo mejor personas, están haciendo otra función distinta y aquí adentro literalmente se hace algo que no tiene ni siquiera nada que ver con lo que está pasando alrededor. Entonces, es otro ejemplo que pudiésemos nosotros identificar de un espacio interior a otro. Veamos este otro caso. Podríamos de pronto intuir esto como un espacio conexo o volúmenes de espacios conexos. Tenemos aquí el planetario. Una parte o una volumetría de esta edificación, que es como una especie de cilindro, al cual se le empieza a hacer una conexión con este otro volumen, inclusive también este otro, podría ser. Más que todo se aprecia con este y con este. Es más lo que pudiésemos apreciar nosotros. Aunque particularmente yo no he entrado, habría que ver si este elemento común es alguna función que sirva para esta parte del espacio como para esta parte del espacio. O es solamente una respuesta volumétrica y formal. ¿Listo? Pero podría ser esto una lectura de un espacio conexo. Es decir, tenemos este grande, que es donde está el casquete esférico, y tenemos este que parece que se estuviera insertando al elemento central. Veamos de pronto un ejemplo de espacios contiguos, como creación de cubículos uno al lado de otro. Posiblemente esta sea la estructura de lo que a lo mejor hay en, de pronto, oficinas bancarias o a lo mejor oficinas de tipo call center, que son módulos de trabajo bastante pequeños, bastante ajustados para la función específica que deben cumplir, pero que en definitiva está uno colindante con el otro. Es decir, estos dos espacios podríamos leerlos como espacios contiguos y al mismo tiempo estos dos leerlos como espacios contiguos, estos dos leerlos como espacios contiguos y estos dos también leerlos como espacios contiguos. Es decir, que están pegados o comparten un elemento común que en este caso vendría siendo, perdón, en este caso vendrían siendo estos elementos verticales. Es decir, el pequeño murito o el pequeño tabique que me ayuda a separar visualmente y espacialmente una oficina de la otra. Tenemos por aquí también una representación o algún ejemplo de lo que podríamos ver como espacios vinculados por otro común. En este caso, Mercado Temporal Barceló, en Madrid, España. Tenemos unos volúmenes que a lo mejor tendrán su función comercial, venderán de pronto verduras, pescados, no lo sé a ciencia cierta, pero que desde la misma percepción observamos que hay un tercer elemento que los está conectando. Posiblemente me daría a mí la lectura de que por aquí estén las puertas de acceso y que obviamente al salir llegamos a este espacio que puede ser también de circulación o de distribución, que me ayuda a conectar estas dos volumetrías que tenemos a los lados. Una vista de pronto más aérea, la observamos acá. Creo que la fotografía podría ser de pronto como de aquí para acá, me daría la impresión. ¿Listo? Podría ser por aquí, por la forma en cómo están dispuestos los volúmenes. Veamos de pronto ahorita lo relacionado con organizaciones espaciales. Vimos hace ratico, en estas láminas anteriores, cómo eran esas relaciones espaciales, es decir, ese vínculo que podía haber entre un espacio y otro. Ahora vamos a ver cómo pudiésemos también organizar estos espacios. Según nuestro autor, según Francis Crick, él nos propone estos 5 tipos de organizaciones espaciales. Tenemos esta primera, organización centrada o centralizada, o central también, en la que todos los espacios
giran en torno a un elemento común ubicado en este centro. Este elemento suele tener la mayor importancia, y todo lo demás gira alrededor de este elemento central. Tenemos organizaciones lineales. En este caso, la repetición de un elemento visto en conjunto nos da a nosotros la lectura de linealidad o una organización de tipo lineal. Observamos de pronto también organizaciones radiales. En este caso, a partir de un elemento central, empiezan como si estuvieran saliéndose o alejándose desde ese centro las funciones o los espacios de una edificación como tal. Tenemos otro tipo de organización, en este caso organización agrupada. Esta podríamos entenderla como la organización más de pronto libre, con menos ataduras, pero que ojo, obviamente esta no puede entenderse como, dice el dicho, como vaya viniendo, vamos viendo. No, no es de pronto como que, ajá, como vaya entrando, pues así lo vamos acomodando. Siempre debe leerse que aunque es una conformación agrupada, tiene un criterio, y este sería el criterio a observarse. Tenemos también organizaciones tipo trama, donde parte básicamente del establecimiento de unos ejes verticales y horizontales, ambos son paralelos entre sí, y entre los verticales y horizontales normalmente podemos encontrar como un sistema de perpendicularidad, es decir, hay como unos 90 grados normalmente en esencia o en concepto para este tipo de organización en trama. A veces este tipo de organización podemos verla muchísimo en algunos pueblitos de influencia colonial, donde es la estructura de sus calles y avenidas suelen tener este tipo de organización. Y ya lo veremos en una ilustración más adelante. ¿Listo? Profe, ¿y cuando son circulares? Circulares y todo gira en torno al elemento central, lo podemos ubicar aquí. Una organización central. ¿Listo? Bien, veamos entonces por acá algunas ilustraciones que nos muestran estos tipos de organizaciones. Tenemos por aquí una organización central. Esta es el terminal de autobuses de pasajeros de Oriente en Ciudad de México. Observamos en este caso cómo hay un predominio de este elemento central y que todo parece que estuviera enfocado a este elemento. Inclusive hasta las llegadas de autobuses parece que estuvieran todas como si fueran magnetizadas a este elemento central. Entonces, en este caso, la lectura que podemos darle a esta edificación es como una organización central o centralizada. Veamos aquí una vista superior de esto. ¿Listo? El elemento central y todo lo que parece que estuviera pegándose a este elemento central. Esta es una vista interior de esta terminal de pasajeros. ¿Tenemos algún ejemplo de organización lineal? Ojo, cuando hablamos de organizaciones lineales, no siempre debe cumplirse el criterio de que tiene que ser una línea recta. ¿Listo? Porque pueden haber en este caso líneas curvas, como de hecho lo existen, geométricamente existen, dependiendo la disposición que vayan teniendo los elementos. ¿Cómo podemos ir nosotros leyendo esta estructura o esta edificación? Parece que fueran como distintos módulos o distintos espacios contiguos, pero alineados de tal forma, que hacen como una doble curva, como si fueran como dos semicírculos. Parece que esto fuera un semicírculo acá y que esto fuera otro semicírculo acá. Es decir, en algún momento parece que esto hubiese que completarlo acá, como para ir entendiendo la geometría de esta figura. Una vista aérea, en este caso, de este recinto, el Hospital de Maternidad y Pediatría, en una ciudad en Senegal que se llama, déjame ver si lo pronuncio bien, Tambacounda. ¿Listo? Esto es en África. Y veamos en este caso, pues, la respuesta arquitectónica que le dieron para este Hospital de Maternidad y Pediatría.
Profe, si fuera así como lo cerraste ahorita, ¿seguiría siendo lineal? Es decir, que hubiesen dos cosas circulares. Ajá. Tendríamos de ver cómo se aprecian con respecto a estos elementos centrales, porque a lo mejor, si ese fuese el caso, podríamos estar más bien viendo algún ejemplo de dos organizaciones centrales, una al lado de la otra. A lo mejor esta pueda que sea una organización central y esta también pueda ser otra organización central, pero que al mismo tiempo este volumen está pegado a este otro volumen. Todo depende de la lectura en cómo puede ser. Es como si viéramos de pronto estos dos que están acá y tenemos otro elemento pegadito a este. ¿Me explico? Sí. Hasta ahorita, antes de mostrar los otros ejemplos, ¿se les viene a la mente alguna edificación que pueda estar inspirada o que a lo mejor ustedes puedan de pronto ahorita intuir o identificar algún tipo de organización central o algún tipo de organización lineal? Diana. Yo estudié en un colegio donde la capilla estaba como en el medio, era tipo triángulo, no, no, triángulo no, perdón, cuadrado. Entonces en la mitad estaba la capilla y pues hacia el lado había como una especie de como terrazas para que le diera iluminación a la parte del siguiente cuadrado, que era donde estaban las aulas de clase. Entonces, no sé si esa vendría siendo en la organización central. ¿Tú percibías de pronto en aquel momento que el mayor o el espacio que de pronto tenía como un mayor grado de importancia era ese elemento central? Pues yo creo que sí, porque como precisamente es un colegio de monjas, entonces pues en el centro En el centro estaba como la capilla, estaba ¿cierto? la capilla, que de hecho es Sí. grande. Okay. De pronto entonces pudiésemos leer en esa o de pronto interpretar en esa como una organización centralizada. Además que en ese tipo de ejemplo que acaba de dar Diana, no podemos dejar de lado ¿cómo decirlo? La condicionante religiosa que tiene. ¿Listo? Es una edificación religiosa que estamos haciendo y hay también una institución educativa de talante religioso, normalmente en ese tipo de entidades o edificaciones educativas o sistema educativo, casi que su formación intenta estar siempre centrada en ese aspecto religioso. Entonces, obviamente, para una persona que profese ese tipo de religión o que profesamos ese tipo de religión, tenemos el elemento más importante y central que es la iglesia o la capilla. En esencia, eso traducimos como si fuera Dios. ¿Listo? Ese es Dios y que todo lo que está alrededor debería girar en torno a Dios. Entonces, podría de pronto podríamos sacar eso como concepto y deducir que sería como una organización centralizada. ¿Listo? Ya les doy la palabra a Andrea y a Edwin. Otro ejemplo por aquí de organización lineal que no tiene que ser, como decía ahorita, en línea curva o línea recta obligatoriamente. En este caso sí, están dispuestos ciertos espacios, unidades habitacionales, de tal manera que cuando la vemos en conjunto, pudiésemos de pronto aquí empezar a intuir de que esto conforma como una configuración lineal. Andrea, tenías la mano levantada hace un ratito, coméntalo. Sí, profe, una pregunta. ¿Esa organización centralizada, digamos, la puedo utilizar o se puede decir que funciona, digamos, en un espacio? Es que tenemos un espacio oval, pero este espacio es completamente como para transitar, pero hay ocasiones donde se forman estantes, pues para promocionar productos o hacer eventos. Entonces se podría relacionar con una organización centralizada. Y a ver, antes de responder, las edificaciones, no, los espacios que estarían alrededor
de ese centro de óvalo, ¿cierto? Que tiene forma de óvalo. Digamos, tú observarías que intentan focalizar su atención o importancia en ese elemento central. Sí, profe, porque hay como, bueno, en el segundo piso hay también como, pues se puede pasar por todo el orillo de este óvalo y pues se puede visualizar al centro de este óvalo. Entonces, desde cualquier punto, si estamos pasando por este óvalo, se podría visualizar el centro. Es decir, que le dan bastante importancia a ese elemento central. Sí, profe. Pudiésemos entonces de pronto ahí intuir que sea una organización central. Profe, y otra pregunta, ¿esa organización central es lo mismo que forma radial o no? ¿Cuál es la diferencia? Porque en el caso de la centralizada, los espacios suelen estar enfocando su atención en ese elemento central, valga la redundancia de la palabra. ¿Listo? Es decir, todo empieza a girar en torno a ese elemento principal que está en el centro, o a lo mejor ese espacio. Yo a veces le coloco el nombre como si fuera una organización egocéntrica. ¿Listo? Está ese elemento que dice, yo soy el centro de atención y hacia mí es que me van a todos a mirar. Pudiésemos verlo de esa manera, la organización centralizada. En el caso de la radial, no. En el caso de la radial es como si intentáramos ver, vamos a ver el caso. Veamos una especie de lavadora, pongámosle ese caso todo extraño. Una lavadora de esas de las que tiene aspas por dentro y cuando entra en su proceso de centrífuga, desde ese centro, que es el aspa, empieza a salirse o a separarse todo. Es decir, hay un elemento central. No podemos decir que no tenga importancia, porque tiene su importancia. Pero a partir de ahí es que se van a desgajar el resto de las funciones. Y entre más extenso sea, más se va percibiendo esa sensación radial. Como por ejemplo, este caso que tenemos aquí. Este es la prisión Moabit en Berlín, Alemania. Observamos entonces en este caso que está el elemento central. Posiblemente sea como que el elemento de circulación, podría ser. Y en torno a esto empiezan como a desgajarse estas alas que posiblemente sean como los reclusorios o sean las celdas o las habitaciones, los lugares donde están, van a estar los que están detenidos en este momento. Entonces, tenemos este elemento que también tiene su importancia, pero que a partir de aquí empiezan a desgajarse toda la función. Y estoy seguro que entre más largo pudiese ser estas alas, aún más se empieza a percibir esa sensación de radialidad. Porque es algo que hay un punto central y de ahí me voy a esparcir o me voy a alejar. En cambio, en la centralizada es que intento focalizar mi atención en ese elemento puntual. Ah, ok, listo, profe. Vale, sí, muchas gracias. Con mucho gusto siempre. Por aquí creo que hay otra vista. Aquí está. De esta organización tipo radial. Veamos una más. Una organización tipo agrupada. Este es un complejo habitacional. Se llama Habitat 67 en Montreal, Canadá. De pronto vemos en este caso como si fuera toda una mezcla y superposición de unidades habitacionales que parece que de lejos fueran como unos bloquecitos, pero que si nosotros los vemos en conjunto, parece que tienen cierta armonía. Parece que no están dispuestos así como que de manera aleatoria o que de pronto los organicé con los pies, sino que en verdad parece que, aunque su organización sea agrupada, parece que tienen un sustento visual, armónico, constructivo, arquitectónico, dentro de este complejo habitacional. Hay una vista de pronto más en conjunto. Son repetitivas, ¿no, profe? Parece que fuera esto como una especie de módulo habitacional completo que parece que se repitiera 2 veces más para esa lectura. Y entre ellos también, profe. Y entre ellos también. ¿Ok? Parece Ciudad Bolívar. Parece Ciudad Bolívar, pero con otra estructura. ¿Ok? Sí, es cierto. Y parece que inclusive fuese como simétrica, como si por aquí esto fuera la mitad de esto y esto, sí. Que por aquí parece que fuera el eje de simetría de este bloque y este módulo y módulo, al igual de esto que está acá. Podrían ser de pronto
como 3 módulos repetidos de un complejo habitacional. Es decir, se creó uno y en función a ese se repitieron 2 veces más de manera idéntica, de pronto para dar alguna respuesta particular a este grupo poblacional que está en Canadá. Otro ejemplo por aquí, organización en este caso, organización en trama. Fue la vista más satelital que pude encontrar gracias a nuestras herramientas de Google Maps. En este caso es el pueblo de Villa de Leyva. Observemos en este caso cómo tenemos la estructuración de las vías, las avenidas y las calles de manera a modo de trama, de cuadrícula o retícula, y en función a esa se va comenzando a armar o a estructurar la ciudad. Normalmente este tipo de conformación urbanística, además de que tiene mucha influencia española, digamos porque fueron los que, pongámosle comillas, ¿no?, vinieron a colonizar, ellos repitieron esquemas urbanísticos que se aplicaban allá en estos entornos latinoamericanos. Por eso en países como Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil de pronto no mucho, que tuvo otro tipo más de influencia, y otros más hacia el sur, podemos también ver muchos casos de ciudades de pronto que tienen esta influencia española y que son muy similares. Normalmente si uno va a visitar pueblitos por aquí cerca de Bogotá, casi que todos tienen una misma estructura. De primero está la plaza central, en casi todas se llaman plazas Bolívar. Alrededor de la plaza está la iglesia, al otro lado está la alcaldía, en el otro está la policía, en el otro está casi otra estructura pública. Y a partir de ahí se empieza a conformar toda la retícula urbanística de un pueblo hasta llegar a convertirse de pronto en una ciudad. Tenemos otra vista del mismo pueblecito, muy agradable por cierto. ¿Listo? Y observamos este tipo de configuración en plano. ¿Listo? Hasta ahorita, compañeros y compañeras, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario o inquietud en lo que hemos compartido en nuestra sesión de hoy hasta este momento? ¿Algo que hasta ahorita se nos venga en mente? Perfecto. ¿No? Bien, entremos ahora en estos últimos minutos que nos quedan de nuestra sesión en lo que es la circulación. Así como hemos visto que la organización espacial en un diseño tiene papel importante, la circulación pues también lo llega a tener. Dentro de nuestro libro encontramos que el autor nos propone primeramente unos elementos que forman parte de lo que es toda circulación. Y vamos como decir, como de afuera hacia adentro. El primer elemento que forma parte de lo que es la circulación sería la aproximación al edificio. Es decir, cómo nosotros empezamos a canalizar esa circulación, ese recorrido, hasta el momento en que nos encontramos con la edificación. Esto vendría representando la aproximación al edificio. Tenemos por otro lado, ahora sí, ya llegamos a la edificación, cómo se aprecia ese acceso al edificio, cómo es la forma de accesar al edificio. Tengo algo a lo mejor que lo jerarquice, tengo a lo mejor algo que sobresalga, algún alero, o más bien la puerta o el acceso como tal está como más hacia adentro. Ese tipo de elementos lo encontramos dentro de lo que es el acceso al edificio. Tenemos por otro lado la configuración del recorrido, es decir, ya hemos pasado la puerta de entrada y ahora vemos cómo es la estructuración en que las personas, van a ir moviéndose por esa edificación. Conectado con esto tenemos las relaciones recorrido-espacio, es decir, cómo se aprecia la disposición de los espacios en torno a la circulación. Y finalmente tenemos la forma del espacio de circulación, cómo estos se aprecian desde un punto de vista bastante general. Veamos rápidamente alguno de ellos. Primeramente, la aproximación al edificio. Pudiésemos de pronto, según nuestro autor Francis King, 3 formas generales o básicas de poder aproximarnos al edificio. Una
sería desde la aproximación de tipo frontal, es decir, tenemos todo un elemento de circulación, un eje de circulación que llega casi que a 90 grados con lo que es la edificación. Por ejemplo, está este recinto habitacional y tenemos esto. De pronto para personas, para vehículos o para carrozas, no sabemos si esto también tendrán ese tipo de vehículos, ¿ok? Que llegan de manera frontal, de manera perpendicular a lo que es la edificación. Otro caso podría ser cuando la aproximación no es completamente frontal, sino ya es oblicua. Es decir, no hay ese ángulo como de 90 grados, sino que más bien entre la edificación que está al final y lo que es ese camino de recorrido, hay algún ángulo menor a 90 grados. De pronto, esta es la edificación. Intentemos hacer con otro color. ¿Listo? Y observamos que este eje de circulación principal no se aprecia aquí con un ángulo de 90 grados, sino de pronto un ángulo menor a 90 grados. Es decir, no tengo un encuentro frontal directo con la edificación, sino como más de ladito. Y tenemos la última representación, que sería como una aproximación tipo espiral. Es decir, cuando a lo mejor hay que hacer alguna curva, hay que dar alguna vuelta para poder llegar propiamente a la puerta de la edificación. En este caso está el ejemplo de la Acrópolis de Atenas en Grecia. Entonces, en este tipo de complejo, digámosle así complejo, tenemos una circulación, y para poder ingresar propiamente a lo que es uno de los templos más importantes, el templo del Partenón, no entramos directamente por acá, como a lo mejor diríamos, pero ¿por qué hay que dar la vuelta? Pues porque hacia lo mejor fue el diseño, a lo mejor esto tendrá alguna especie de respuesta en cuanto a las deidades que adoran o veneran los griegos, o los griegos antiguos, y a lo mejor esto tiene una respuesta. Obviamente, todo lo que es en este tipo de construcción debería ser así. Entonces, en este caso de la Acrópolis, para poder ingresar al templo como tal, no lo hacemos ni de manera frontal o oblicua, sino que hay que hacer todo un recorrido, de pronto dar la vuelta, casi que regresarnos para poder ingresar. ¿Alguna pregunta rápida? Edificaciones que hasta ahorita se le vengan a nuestra mente que puedan tener alguna aproximación al edificio frontal, oblicua o de pronto también espiral. ¿Alguna que se nos venga rápidamente a la mente? Entonces, digamos, para ir a, no sé, en Cali, el Cristo Rey, creo que es algo así como en forma espiral, ¿no? ¿A dónde, perdón? Al Cristo Rey en Cali, profe. Ajá, no lo he visto honestamente, no sé cómo. Sí, prácticamente. Pero se entra así, es decir, exactamente, o sea, se me viene a la mente y analizo que es como tipo espiral. Ajá, el recorrido no es una línea recta frontal al edificio, ¿cierto? No, y es tal cual lo mismo, hay que subir una montaña gigante. y viene siendo así como en sentido espiral. Ok, esa entonces podría ser un ejemplo. Muchísimas gracias, Ayo. Excelente. Bien. Sigamos avanzando, aprovechando nuestros minutos para que no se nos pase la jornada. Tenemos ahora el acceso al edificio, es decir, cómo queda estructurado o conformado esa puerta de entrada o ese plano que me ayuda a dar la entrada como tal a la edificación. Y en este caso tenemos tres modalidades. Tenemos la primera, y tenemos la primera cuando el acceso al edificio está enrasado o, como le decimos nosotros también, al ras. Es decir, está directamente en la fachada donde está la puerta y no existe ningún espacio articulador, ni hacia afuera ni hacia adentro, que me ayude a servir como intermediario al ingreso de la edificación. Tenemos otro caso cuando el acceso está retrasado o retraído, es decir, está una fachada principal y la puerta como tal, la que me ayuda a dar la entrada a la edificación, está más hacia adentro. En este caso, tenemos esta edificación. Casualmente, en este ejemplo, las tres son edificaciones religiosas. ¿Listo? Pero obviamente eso se aplica para cualquiera. Tenemos el último caso,
cuando el acceso está adelantado. Es decir, creamos alguna especie de pórtico externo que parece que estuviera adosado a la edificación, que sería en este caso de la ilustración de la derecha, y que este elemento pues nos ayuda a empezar a adentrarnos a la función principal o al recinto principal que sería la iglesia. Edwin, rápidamente, por favor, tienes la mano levantada. Profe, y cuando la edificación es central y tiene acceso por los 4 lados, ahí que... No importa. Habría que ver cómo son esos accesos de los 4 lados. Si el acceso está al ras, si a lo mejor está retraído o hacia adentro, o de pronto están hacia afuera. ¿Alguna edificación que tengas ahorita en mente? Pues es que así está la que nosotros elegimos, pero mañana exponemos. O sea, mañana lo vemos. ¿Ok? Obviamente, pudiésemos evaluar cada acceso por separado y ver cómo están conformados. O cómo fueron, o cómo se les dio respuesta. Ya te doy la palabra, Sayu. Un segundito. Adelante, coméntanos brevemente, Sayu, por favor. Profe, y digamos ahí conozco de una edificación que tiene, o sea, no está al ras, pero tiene como, como por decirlo, un andén, también es una edificación de una iglesia. Y pues está el andén y las escaleras, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, ¿eso cómo se llamaría? Okay. Para eso habrá ¿retrasado? hay que evaluar la intencionalidad en ese acceso. Porque si de pronto es algo muy tímido, no es que está un poquitico hacia adentro, pero no más 20 centímetros, y la edificación es muy grande, entonces visualmente... No, es decir, no está la puerta, y como por decir un andén de, que digo yo, uno de 6 metros, y ahí empieza la escalera, ¿sí? ¿Tiene de pronto alguna cubierta? No, no tiene ninguna cubierta. O sea, es donde digo que empieza la puerta de la iglesia como tal, Ajá. y está el andén, que es como una playa de... Algo así como está la figura que vemos ahí de adelantados. Ajá. Es como si fuera la de la derecha. Pero no tiene sin ninguna techo. cubierta. Exacto, sin esa cubierta. No, yo por lo menos no la asociaría con este tipo de acceso al edificio adelantado. Más bien, lo que pudiese intuir es que quisieron darle alguna especie de jerarquía al acceso, en este caso, con algún tratamiento o algún plano elevado en la entrada. Eso sí de pronto pudiese decirlo. Sí, Pero que pero igual es decir, es la pregunta mía es, ¿qué sería esa entrada? ¿Qué sería? ¿Como retrasados o...? ¿No sería algo así como la imagen de la izquierda, que es la catedral Sí, de pero aquí del entonces centro? el andén que, como le digo, es extenso, muy ancho, grande. sí, es bien extenso, Es exacto. como Y si luego fuera van algo las así. escaleras. Como si fuera Exacto. algo así. Y apenas termina el andén, van las escaleras porque es como en un altillo. Ajá. La No, iglesia. de igual manera, creo que sería como este caso. ¿Sería Prácticamente. ras? Como al ras, porque no hay un elemento, así como una especie de pórtico, que visualmente se perciba como que están adelantando el acceso. Sino más bien es como un tratamiento en el piso, como una forma de jerarquizar el acceso, como pasa aquí en nuestra iglesia, aquí en el centro. Observamos que tiene unas escalinatas, yo creo que deben haber como unos 10 peldaños, más o menos, sería yo 8 o 10 peldaños, por ahí debe haber, para poder ingresar al edificio. Entonces es otra forma, en este caso, primero, como de enfatizar el acceso, aunque lo tengamos al ras. ¿Okay? Hay algunos casos, como vemos en la ilustración, que lo intentan jerarquizar hacia adentro, en otros casos hacia afuera. En unos a lo mejor, creo que como el caso que me comentas, el acceso está literalmente a ras y lo que hacen es enfatizarlo con un tratamiento de piso, un plano un poquito más elevado para decirle a la gente, por aquí está la entrada, por aquí debemos entrar. Gracias. Excelente. En cuanto a configuración de recorrido, pues entonces vemos en este caso cómo nosotros transitamos en medio de una edificación. Es decir, ya hemos pasado la puerta, ya hemos pasado ese acceso. Y podemos tener varios tipos de recorrido o configuraciones de recorrido en una edificación. Puede ser un recorrido lineal y no tiene que ser, como dije ahorita, una línea recta. Puede ser una línea curva también. Es decir, tenemos un solo eje y en función a ese eje vamos identificando a las personas
cómo tienen que transitar o circular. De pronto, como en este caso de la ilustración, tenemos el eje principal que es del recorrido y a lo mejor a este se le conectan otros recorridos lineales como para crear otros subpasillos, otros pasillos secundarios, podríamos verlo de esa manera. Tenemos conformaciones o configuraciones de recorrido tipo radial, es decir, llegamos a un punto y a partir de ese punto nos distribuimos a otras partes. Tenemos configuración de recorrido, de punto tipo espiral, en este caso. Esa sensación de espiral puede ser a través de línea recta, puede ser a través de línea curva, pero que al final parece que todo estuviera, llegara girando en función a un eje hasta que llego al punto, a la terminación que tiene esa circulación. Pudiésemos ver también configuraciones de recorrido tipo en trama, en la que se disponen estos ejes y pues las personas tenemos que caminar siguiendo esos ejes ya dispuestos de forma en trama. Tenemos la siguiente configuración que el autor la llama rectangular. Esta rectangular, aunque de pronto no tiene como mucho esa forma, yo la llamaría como un agrupamiento de recorridos lineales, porque de hecho es como el cruce de distintos recorridos lineales, pero que en sus intersecciones tienen funciones importantes. Entonces, esto es lo que está dispuesto en este caso como una configuración de tipo rectangular. Y puede que tengamos también una configuración de tipo compuesta. Es decir, tenemos combinaciones de pronto lineales, radiales o espirales en trama o rectangulares que van definiendo el recorrido de la persona. Ya casi llegando al final de esto, tenemos la relación recorrido-espacio, cómo se aprecian los espacios en función a ese eje de circulación que puede estar ya definido. En el caso primero, teniendo que pasar por espacios, teniendo por aquí, hay espacios que están alrededor, o perdón, a los lados de esta circulación principal lineal. Tenemos otras en la cual hay que atravesar espacios, es decir, tenemos a lo mejor un espacio X determinado y para poder acceder o llegar al otro, tenemos que literalmente pasar dentro de él. O pudiésemos tener el otro caso, terminar en un espacio, es decir, tenemos una circulación lineal y al final de ese recorrido encontramos otra función, como por ejemplo este muelle en el Reino Unido, donde toda una circulación lineal y al final terminará de pronto en esta edificación, de pronto puede ser esto algún tipo de restaurante, algún café o algo donde las personas puedan llegar a tomarse algo. Formas del espacio de circulación. Es decir, en este caso, el elemento de la circulación, cómo queda percibido por nosotros. Queda percibido de pronto de manera cerrada, es decir, tengo un cerramiento o un muro a la derecha y un muro a la izquierda, entonces pudiésemos identificarlo dentro de esta categoría. De pronto, que está abierto por ambos lados, es decir, puedo mirar a la derecha y a la izquierda y seguir teniendo contacto visual con lo que está a mi alrededor, entonces pudiésemos ver una forma del espacio de circulación abierto por los dos lados. O a lo mejor que esté abierto por un lado y cerrado por el otro. En este caso, una estructuración de circulación en una casa colonial, donde por un lado encuentro el muro de la vivienda, pero hacia el otro lado es abierto. Tenemos estas tres formas de el espacio de circulación. Perfecto. Bien. Hasta ahorita, compañeros, esto básicamente lo que conforma la parte de lo que es la circulación en un diseño como tal. Preguntas, dudas, comentarios o inquietudes rápidas acerca de esto, antes de cerrar la clase para no extender. Hasta ahorita, ¿cómo vamos?
Bien, profe, todo Profe, bien. una Bien, pregunta. Esto que nos acabas de explicar es lo que tiene que ir en el trabajo de mañana, ¿cierto? Sí, De también. esta forma tenemos que mostrar una imagen y indicar qué tipo de circulación tenemos en el proyecto, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de circulación, sí. Ojo, Ah, pudiésemos hacer algo también dentro de cada lámina diapositiva. Recordemos que a veces intentar colocar una fotografía por cada elemento que estoy exponiendo puede que me pueda llegar a sobresaturar la diapositiva. Entonces, a lo mejor puede que encontremos 2 o 3 fotografías, o inclusive de pronto hasta 4, que en esencia podamos identificar varias cosas y entonces empezar a reducir la cantidad de fotografías para no sobresaturar. ¿Me explico? sí, profe, gracias. Excelente. Edwin, ibas a comentar algo ahorita, perdón. Sí, profe, usted nos dice que, bueno, mañana presentamos y pues básicamente vamos a mostrar es como dice, diapositivas sin nada de texto, pues porque las vamos a explicar nosotros. Bueno, no sin Pero nada de texto, pero no grandes cantidades de texto. A lo mejor un título o algún par de bueno, líneas, sí. eso sí, sí señor. O sea, lo básico, sí. Pero el proyecto que subimos a la plataforma, ¿lo subimos igual? ¿O ese sí le montamos todo lo que...? No, así la misma que ustedes presentemos, esa misma la subimos a la plataforma. No hay que hacer como una segunda presentación. Pero tú no bueno, habilitas plataformas, ¿cierto, profe? O sea, eso lo hacemos Sí, señor. después. Ajá, eso lo hacemos después. ¿Listo? Ah, ya. Y de eso le iba a comentar algo y no voy a tardarme más de un minuto, espero. ¿Listo? Para mañana vamos a hacer algo. ¿Listo? Vamos a intentar dividir nuestra sesión de mañana en 2 partes. En la primera parte vamos a hablar de una manera muy rápida y a modo informativo, porque nos vamos a ahondar en ese tema, en lo que sería la proporción y la escala en una edificación, que siempre, digamos, son cosas que no podemos tampoco dejar de lado y necesitamos irlas recordando. Y en la segunda parte, es decir, en la segunda mitad de nuestra jornada, me gustaría que hiciéramos la siguiente dinámica. Cada equipo me va a presentar lo que hasta ahorita tiene y en unos 2 minutos máximo me muestra todo, hacemos alguna especie de feedback, de alguna retroalimentación y hacemos la exposición formal el día miércoles, para entonces ya sentirnos todavía un poco más claro en lo que estamos haciendo. Ah, profe, mira, yo pensaba que era por esta forma. Entonces, ahora mañana, obviamente, como somos bastantes equipos, no nos podemos extender mucho. Entonces, vemos, cada equipo me presenta su pantalla, profe, mire, este es nuestro análisis, me comentan, no de pronto la parte del arquitecto, no de la parte de información técnica de la obra, eso lo dejamos para después. Podemos decir, profe, la edificación es esta, y hasta ahorita, dentro del análisis espacial o formal, vemos tales y cosas, y podemos dar alguna recomendación en caso que sea necesario. ¿Listo? ¿Les parece? ¿No les parece? Sí, profe, súper. Vale, profe, gracias. Perfecto. Con muchísimo gusto. Ojo, no es que, no, como es para el miércoles, entonces es que mañana me voy a poner a ver la última temporada de Élite. No, no, en eso no funciona. ¿Listo? La idea es mejorar lo que hasta ahorita va a estar presentado, hoy va a estar en teoría presentado mañana. ¿Ok? Entre mejor mostremos las cosas, mejor va a ser nuestro resultado. ¿Vale? Vale, profe. Bueno, pues Excelente. hasta mañana. Gracias. Listo. Profe, les muchas quito gracias. más tiempo de Muy nuestra amable. jornada. Les Profe, deseo a gracias. todos una feliz noche, una buena jornada en la siguiente clase. Cuídense muchísimo y nos vemos mañana, porfa, temprano, 6 de la tarde. A más tardar. Chao, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.